Bien, estamos ahora sí con Heriberto Benítez. Lo hemos invitado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Para comentar la carta esta que recibimos de... esta es efectivamente, pero yo tenía mi propia versión acá. A ver, esta debe ser, acá está. La carta de Santiago Martín Rivas en respuesta a un informe que nosotros propalamos, hecho por nuestra unidad de investigación, por Graciela Villasís, el día jueves o miércoles. Y él hace una serie de afirmaciones que queríamos comentarlas con usted para ver si, en qué medida son ciertas o no. Él dice que se ha dicho que por encontrar una copia de una felicitación otorgada por el expresidente Fujimori a un grupo de oficiales, entre los que se encontraba el recurrente, prueba que existió una relación directa entre el Grupo Colina, con el que me relacionan constantemente, y el exmandatario. Al respecto, es menester realizar la aclaración siguiente. A. En ningún tribunal del país se ha probado la existencia del tan mencionado Grupo Colina. Esa fue una invención del ex suboficial del ejército peruano Carles Talledo para obtener un indulto personal, entiendo que es un indulto, persona que durante su presentación en el Congreso de la República se rectificó completamente en todas sus afirmaciones. Sin embargo, personas interesadas siguieron repitiendo esta invención al extremo de que una fantasía como esta la han transformado en realidad a fuerza de reiterarla continuamente, etcétera, etcétera. O sea que él dice que no está demostrado en ninguna parte, en ningún tribunal se ha demostrado que existe el Grupo Colina. Eso es una cosa que me ha sorprendido tremendamente. Sí, mira, Jaime, en principio siempre se hablaba de la existencia de un grupo paramilitar que se encargaba de efectuar esta clase de ejecuciones extrajudiciales. Partiendo de esa premisa, nosotros llegamos a establecer que, por ejemplo, el grupo Comaca, que era un grupo de comandantes, mayores y capitanes, hizo llegar en el año 93 a un grupo de parlamentarios un documento describiendo lo que sucedía con el caso del grupo de la matanza de los alumnos de la Cantuta. A raíz de ello empieza una investigación y la primera persona que denuncia con nombre propio al grupo Colina, a Martín Rivas, a Pichilingüe y a otros personajes más, es el general Rodolfo Robles. Y es el 5 de mayo de 1993 cuando él hace una carta pública, porque había tomado conocimiento, siendo el número 3 del ejército de aquella época, de la existencia de este grupo paramilitar dirigido por Montesinos y por Hermosa. Y a todas las personas que él menciona en el año 93, en el mes de mayo, posteriormente, al año siguiente, son condenadas por el fuero militar como responsables de la matanza de la Cantuta. Evidentemente que estos grupos paramilitares, que son organizaciones criminales que se forman, no están inscritos ni en registros públicos, ni tienen pues una personería jurídica que se pueda decir, pruébeme usted con un documento que el grupo existía. Ahí está el León Dormido, Comaca, Rodrigo Franco, tantas organizaciones que se forman para cumplir determinados objetivos. Y esta era una organización criminal que fue demostrada su actuación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y además yo tengo documentos oficiales a raíz de informaciones que he pedido al ministro de Defensa, donde me responden información sobre los miembros del denominado Grupo Colina. O sea, hay reconocimientos oficiales y tengo la información hasta de las causas por las que pasan al retiro estos miembros que después de haber cometido graves asesinatos son pasados al retiro por renovación, yéndose con todos sus honores y sus prebendas hasta el día de hoy. Pues él dice, en cuanto a la felicitación del presidente Fujimori, es oportuno recordar que esta se dio por la participación de un grupo de oficiales del ejército en el análisis de documentación incautada al grupo terrorista Sendero Luminoso, y esto ocurrió en las instalaciones del GEIM, bajo las órdenes de Quetín Vidal, etcétera, y que este análisis terminó en un estudio que elaboraron ellos, que se denominó Manual Estratégico para la Lucha contra el Terrorismo, en el cual se rediseñaba la lucha contra la subversión. La presentación de este texto fue el motivo real por el que el presidente de la República, la solicitud del Comando del Ejército, nos felicitaría, si lo han felicitado por esa razón. Y dice, en consecuencia,
las afirmaciones que tratan de vincular una felicitación para una labor de análisis con delitos de violación de derechos humanos es falsa y tendenciosa, si no basta recordar las afirmaciones de ciertos procuradores figuretis que vienen afirmando que la felicitación referida es la prueba fehaciente que vincula al suscrito al supuesto Grupo Colina con el expresidente Fujimori en la comisión de delitos de lesa humanidad. Para el caso es preciso recordar que la felicitación se daría en junio de 1991 y los sucesos de Barrios Altos fueron en noviembre del mismo año y los de La Cantuta en julio de 1992. Entonces, bajo esta lógica quiere decir que se felicitó por adelantado por sucesos futuros. No les toman examen psicotécnico en la Procuraduría. Bueno, es la pregunta que hace. Es decir, dice que en realidad esta felicitación no tiene nada que ver con hechos de violación de derechos humanos, sino por haber preparado ese manual estratégico para la lucha contra el terrorismo y menciona las fechas, pues la felicitación es anterior. Lo que sucede es que ellos, como eran analistas de inteligencia, hacían numerosos trabajos que los emitían a los superiores y evidentemente pueden encontrar algún pretexto de decir, no, a mí no me premiaban ni me felicitaban por haber asesinado, para mí lo hacían por haber hecho este trabajo de inteligencia. Ningún criminal va a reconocer que tenía una premiación por haber eliminado personas. Pero la felicitación fue anterior a La Cantuta y a Barrios Altos, eso es lo que él dice, ¿no? Bueno, eso es lo que él afirma, como anteriormente lo de Merme Estallido, que también es algo falso, porque no fue él el que dijo, sino fue Robles el primero que lo dijo en el 93. O sea que hay una serie de hechos falsos. Yo lo que noto es que hay una campaña psicosocial para tratar de voltear todo lo que se llama violación a los derechos humanos. Y si tú lo ves, primero, a Leonor La Rosa le dicen mentirosa, que nunca la torturaron y que incluso la vieron caminando. Y hay un sector del país que ha creído esa versión. Ahora sale el capítulo 2. El Grupo Colina no asesinó a nadie, el Grupo Colina no existía, Cantuta y Barrios Altos no son responsables. Y el tercero ya te lo está anunciando en esta carta, cuando dicen que Mariela Barreto, quien fue descuartizada, ellos no tenían ninguna responsabilidad y que Martín Rivas ya fue investigado y que jamás fue culpable de ese hecho. Eso dice a continuación. Entonces, que el tribunal, el Poder Judicial nunca le encontró nada. Que el Ministerio Público. Entonces, tú comienzas a ver de que todos los graves delitos de violaciones a derechos humanos quieren hacer un giro de 180 grados para decir después que ellos nunca cometieron esos delitos, que son los que le pueden acarrear las penas más graves. Entonces, hay una campaña psicosocial. Están apareciendo estos volantes. Solo faltaría que mañana aparezca de repente un hacha, un machete, y digan que tienen las huellas de Mariela Barreto y que ella se autodescuartizó para hacerle daño a Fujimori. Entonces, esas historias que después se van reproduciendo en algunos medios hacen que un sector del país la crea. Es muy probable que fue matada o asesinada por gente del Servicio de Inteligencia, en fin, pero habría que probar que fue asesinada por Santiago Martín Rivas. Eso es lo que aparentemente el Ministerio Público no habría concluido. Pues. Es que todas las evidencias demuestran que sería él, que era su conviviente, que estuvo preso por el crimen de La Cantuta y que en ese momento aparecieron los planos que ella sabía dónde estaban los restos. Entonces, la sospecha directa apunta a Santiago Martín Rivas, pero el Ministerio Público que dirigía Blanca Emilia Colán, que hizo una investigación en el Cono Norte, concluyó de que no se probaba la participación de... En esa época claro, se hizo en el Cono Norte cuando estaba Blanca Emilia Colán de fiscal de la Nación. Ahora el Estado se ha comprometido a hacer una nueva investigación que esperemos se haga con transparencia para que estos casos el país tenga criterio y conciencia de que se han cometido violaciones a los derechos humanos que tienen penas graves, que son no menores de 30 años y que pueden llegar hasta la cadena perpetua si fuera el caso. Y que se prueben. Bien, Heriberto, muchas gracias por su participación. Yo solo, para terminar, Jaime, quisiera decirte lo importante que sería que el Ministerio de Defensa insista en la captura que tiene que hacerse a través del Consejo Supremo de Justicia Militar a estos violadores a los derechos humanos, que se están paseando por las calles, que mandan faxes firmados, que contestan a los medios de comunicación, pero sin embargo hasta ahora no los capturan, a pesar de que hay una sentencia del Consejo Supremo de Justicia Militar que los condena a 20 años de prisión y que la sentencia ha vuelto a tomar vigencia en el año 2001. Hay una sentencia vigente. Dicen que ellos salieron como resultado de la ley de amnistía. Claro, y después dejaron sin efecto la ley de amnistía el propio Consejo Supremo de Justicia Militar y hasta ahora no los capturan. Bueno, efectivamente. Bien, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Jaime. Vamos a una breve pausa y regresamos con los datos.